Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa y en nombre del Grupo Bancolombia y del equipo de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado, quiero darle la bienvenida a este espacio en el cual vamos a dar a conocer nuestras proyecciones económicas para Colombia, tanto en el corto plazo y en lo que queda del año 2021, como también para los siguientes años. Para nosotros es un verdadero gusto que estén con nosotros en este espacio. Los invitamos desde ya a compartir las preguntas que puedan tener a través de la herramienta de chat de este espacio y también los invitamos lógicamente a consultar toda la información que hemos puesto a su disposición acerca de estas proyecciones, tanto la presentación que vamos a estar desarrollando en los siguientes minutos, como también el documento, las gráficas y las tablas en Excel y toda la serie de herramientas que les permitan a ustedes no solamente conocer de primera mano esta información, sino también utilizarla de manera proactiva para la toma de las decisiones que ustedes van a hacer a lo largo del presente año. Sin más preámbulos, entonces quiero arrancar esta presentación en la cual vamos a estar aproximadamente unos 45 minutos y luego en los 15 finales de este espacio vamos a dejar un margen para poder resolver algunas de las preguntas que nos van a hacer llegar a través del chat. Entonces, quiero empezar este espacio poniendo en contexto cuáles son los mensajes y qué es lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos, diciendo que la manera en la que se va a comportar nuestra economía, tanto en 2021 como en los años siguientes, va a seguir íntimamente correlacionada con el desarrollo de la pandemia. Es cierto que llevamos ya prácticamente un año desde que empezaron a darse los primeros casos de coronavirus en nuestro país, que es un tiempo bastante prolongado, pero estamos hablando de un choque tan grande y que ha tenido repercusiones tan profundas que es inevitable suponer de cómo se comporta la enfermedad de aquí en adelante también va a depender la salud de la economía. Sin embargo, esperamos y por eso es que vemos con optimismo este año, porque de alguna manera va a cambiar un poco el balance de fuerzas. Como vemos en esta gráfica, 2020 fue el año en el que la pandemia golpeó fuertemente la economía, nos llevó a una de las contracciones más grandes de la historia moderna, pero ha habido una serie de acontecimientos importantes en los últimos meses que nos hacen suponer que va a cambiar el balance de fuerzas y que definitivamente en este segundo asalto que vamos a estar viendo a lo largo del 2021, pues va a llegar la hora en la que se pueda tener una dinámica distinta. Entendiendo eso sí que la pandemia va a durar con nosotros por un tiempo prolongado. Uno de los elementos que nos hacen ser optimistas, pero que también nos invita un poco a la cautela, que es el mensaje que ustedes van a ver en cada uno de los 4 capítulos que estamos desarrollando a lo largo del documento y también de esta presentación, tiene que ver justamente con la manera en la que la pandemia se va a comportar y sobre todo como la vacunación como herramienta de control de todo lo que ha venido ocurriendo sí ha venido ejecutándose de una manera muy rápida. Recordemos que en noviembre apenas lo que teníamos con respecto a las vacunas eran anuncios de efectividad de unas pruebas. Hoy en día ya hay 90 países alrededor del mundo que han iniciado el proceso de vacunación, incluido Colombia, más de 250 millones de personas vacunadas al día de hoy, pero al mismo tiempo la posibilidad de que haya nuevas cepas de la enfermedad que le resten efectividad a estas vacunas y también el hecho de que su distribución en el mundo sea muy desigual y por ende haya unos países que avancen más rápido que otros y que estamos hablando lógicamente de un fenómeno global, nos lleva a pensar que a pesar de que esa vacunación se desarrolle y nos dé grandes esperanzas de poder revertir la situación, pues normalizar la vida cotidiana y también la vida productiva va a ser algo que seguramente no va a ocurrir en el 2022. Como ustedes ven en esta gráfica que es tomada de un reporte de Economist Intelligence Unit, lo que nos muestra es que incluso aquellos países que han arrancado primero el proceso de vacunación y que lo están haciendo muy rápido, como es el Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea, apenas para
enero del próximo año se espera que puedan levantar la mayor parte de las restricciones sanitarias que hoy en día están en vigor. Y de ahí para abajo ustedes pueden ver que dependiendo de qué tan rápido llegan y se aplican las vacunas, pues otros países tendrán esa normalización posteriormente. En el caso de Colombia, que no sale en esta tabla, pero que lógicamente está, digamos, acompañando un ritmo similar al de otros países de la región, podríamos razonablemente suponer que ese punto de levantamiento total de las restricciones puede ocurrir en algún momento del segundo semestre del 2022. De modo entonces que la pandemia va a seguir siendo una realidad en el corto plazo y la manera como se va a comportar la economía colombiana en 2021 indudablemente recoge el hecho de que vamos a tener que seguir coexistiendo con el virus. Entonces ya ahora sí, con ese antecedente y con esa idea de optimismo cauteloso que es el que, digamos, la visión que va a guiar nuestras proyecciones económicas para Colombia, vamos a arrancar el primer capítulo de esta presentación mostrándoles a ustedes cuáles son las tendencias del entorno internacional que son relevantes para nuestro país, empezando con el crecimiento global, en el cual, de acuerdo como ustedes ven en la tabla de la izquierda de esta diapositiva, el Fondo Monetario Internacional al principio de este año actualizó sus proyecciones para el mundo y básicamente esas proyecciones dan un mensaje de recuperación a nivel global. No se espera realmente que ninguna de las grandes economías del mundo se contraiga nuevamente este 2021, pero esa recuperación tiene unas características. Va a ser gradual, lo cual quiere decir que no todos los países van a recuperar en este 2021 el terreno perdido el año anterior. Va a ser bastante heterogéneo y de hecho ustedes pueden ver en la nueva proyección para el 2021 cómo hay países que se recuperan muy rápidamente. China, por ejemplo, que no solamente no cayó en 2020, sino que va a crecer a un ritmo de más del 8% este año. Estados Unidos más del 5% de acuerdo con el FMI, etcétera. Sino también hay regiones rezagadas dentro de las cuales está América Latina que no logra, digamos, recuperar sino aproximadamente la mitad de lo perdido el año pasado. Aún cuando tenemos esa heterogeneidad, de todos modos, la recuperación se va a traducir en una cosa que involucra el sector externo de nuestro país y que se vuelve un jalonador positivo para el crecimiento económico en Colombia, y es que los socios comerciales de nuestro país, aquellas economías que son las que más adquieren productos colombianos, dentro de los cuales está Estados Unidos, la Unión Europea, China y vecinos como Panamá, pues van a tener un mejor resultado este año con un crecimiento aproximado del 3,5% después de haberse contraído más del 4,5% en 2020. Y vemos que ese crecimiento realmente es una oportunidad para productos de nuestra canasta exportadora, sobre todo los no tradicionales, que son mucho más sensibles a las dinámicas de crecimiento que hay en el resto del mundo. El otro tema importante tiene que ver con los precios de las materias primas, porque esa recuperación que ya se ha empezado a dar en la economía global y sobre todo lo que está ocurriendo en China, pues ha venido jalonando de manera importante la demanda por bienes primarios. En ese orden de ideas y también en medio de una recomposición entre oferta y demanda mundial de petróleo, pues es que el precio del crudo ha tenido una recuperación muy importante en los últimos meses. De hecho, el día de hoy marcó alzas también muy significativas por el hecho de que la OPEP extendió sus recortes de producción y de hecho lo que estamos incorporando en nuestra visión para este año es que la referencia Brent ya no va a estar sobre niveles promedio de 54, que era nuestro pronóstico en el último trimestre del 2020, sino que lo vemos más cerca de los $60 por barril. Esa subida, digamos que está sujeta lógicamente a eventuales correcciones, porque hoy en día el precio spot está por encima de ese nivel promedio. De todos modos, nos va a llevar o va a soportar un piso que va a ser muy importante para el índice de términos de intercambio de nuestro país, que es lo que ustedes ven a la derecha.
Es decir, si tenemos en cuenta la visión de petróleo que les acabo de mencionar, más lo que va a ocurrir con otros commodities que son relevantes para la canasta exportadora de nuestro país, y si a eso le sumamos también las tendencias de inflación en el resto del mundo, el resultado es que los términos de intercambio de Colombia van a recuperarse este año a una tasa que estamos proyectando sea del 16%, y eso se convierte en una gran posibilidad de recuperación del ingreso nacional que perdimos el año pasado. De modo entonces que el mundo nos muestra dos efectos positivos: recuperación de nuestros socios comerciales, términos de intercambio más altos, pero la cautela viene por cuenta del hecho de que haya un temor de sobrecalentamiento, particularmente en la economía de Estados Unidos, que está recibiendo no solo el estímulo monetario que empezó de manera agresiva la Reserva Federal a desplegar el año pasado, sino también un estímulo fiscal muy significativo que la administración Biden está proponiendo en este momento y que el Congreso está en proceso de estudiarlo. Si ese paquete fiscal se ejecuta paralelo al tema monetario y también a una subida de precios, particularmente de los bienes energéticos, pues todo eso constituye un incremento esperado de la inflación que puede dar al traste o que puede complicar el panorama de tasas de interés en Estados Unidos, y por esa vía pues puede indudablemente afectar a nuestro país, que recordemos ha tenido la posibilidad de gozar de condiciones financieras globales bastante positivas en los últimos años. Si ese panorama entonces genera inquietud, genera incertidumbre y por lo tanto un aumento en la aversión al riesgo que afecte los flujos de capitales y que también condicione el comportamiento de las tasas globales, pues esa va a ser tal vez desde el resto del mundo la amenaza más grande que va a tener nuestro país este año. Pasando al segundo capítulo, lo que tiene que ver con las variables reales de nuestra economía, que básicamente se refieren a variación de la actividad productiva, mercado laboral y finanzas públicas. Quiero arrancar con el crecimiento económico mostrando lo siguiente, y es cuál es la tendencia que nosotros estamos esperando que se dé a lo largo del 2021 trimestre a trimestre. Si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, lo primero que quiero resaltar es cómo la economía colombiana tuvo en el segundo semestre del año un rebote muy importante. Después de haber caído prácticamente un 16% anual en el segundo trimestre del año, cuando tuvimos el cierre generalizado de la economía, y eso coincidió también con un momento de mucho estrés en los mercados financieros internacionales, pasamos en el tercer trimestre a caer menos del 9% y cerramos el año pasado con una caída del 3.6%. Es decir, que el nivel de recuperación que ya tuvimos en el 2020 fue muy importante, y lo que estamos esperando en el muy corto plazo, en este primer trimestre del año, es que ese decrecimiento, perdón, de la actividad productiva, incluso teniendo en cuenta el efecto negativo de la segunda ola de contagios y todos los toques de queda y todas las restricciones en general que se adoptaron en las principales ciudades del país. A pesar de todo eso, vemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de menos 3,1% en este arranque del año. Es decir, vamos a seguir viendo una mejora a pesar de lo que ocurrió en el mes de enero. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta una consideración, y es que en condiciones normales, pues cuando uno ve la tasa de crecimiento de la economía, pues esa tasa de crecimiento tiene realmente muy pocas fluctuaciones de un periodo a otro. Sin embargo, estamos viviendo situaciones, un contexto realmente excepcional. Y parte de esa excepcionalidad tiene que ver con el hecho de que la caída en niveles de la economía del año pasado fue tan dramática que es inevitable que ese efecto base termine generando unas variaciones bastante inusuales de la actividad productiva a lo largo del 2021, y es por eso que ustedes ven, por ejemplo, que tenemos un pronóstico de crecimiento anual del PIB para el segundo trimestre del año del 15,3%. Eso en buena medida está asociado, como les digo, a la contracción que tuvo la actividad productiva entre abril y junio del año pasado. Ese efecto base entonces siempre va a estar
presente a lo largo del 2021 y tenemos que entenderlo, tenemos que incorporarlo y tenemos que, lógicamente, también saber interpretarlo. Y una manera correcta para interpretar ese movimiento, pues es comparar el PIB no solamente en su variación anual como es tradicional, sino también compararlo en niveles, que es justamente lo que hace la tabla, la gráfica de la derecha, que efectivamente lo que nos está diciendo es lo siguiente, y es que a pesar de que veamos a lo largo de los siguientes trimestres una variación anual del producto que viene en declive, lo que va a ocurrir de hecho en nuestro escenario base es que el comportamiento de la economía trimestre a trimestre va a ser muy parejo. Pueden ustedes ver que estamos previendo que casi un 95% va a ser el valor del PIB comparado al nivel que tuvo en el cierre del 2019, de este primer trimestre del año, y que paulatinamente nos vamos a ir moviendo hasta un 98% al cierre de este año. Es decir, esa tendencia en niveles absolutos del PIB va a ser bastante estable a lo largo del año, pero por el efecto de la base de comparación se va a, digamos, a ver acompañada de esa subida muy fuerte en el segundo trimestre, pero luego de una tendencia de moderación. Tenemos presente que la economía lo que nos ha mostrado es que se ha venido adaptando mejor a la realidad de la pandemia, que las decisiones de las autoridades también han permitido que el golpe económico de la contención de la enfermedad sea cada vez menor, tal como se vio justamente en el mes de enero, en donde no tuvimos cuarentena nacional, sino medidas focalizadas que tuvieron, por lo tanto, unos impactos muchísimo menores a los que vimos el año pasado. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que yo creo que va a ser inevitable que hayan en el futuro nuevas aceleraciones de los nuevos casos de COVID, a pesar de que tengamos planes de vacunación, pero lo que vemos es que la capacidad de afectación de esos eventuales cierres por cuenta de nuevos contagios va a ser menor. Por eso es que en el rango de movimiento del Producto Interno Bruto tenemos que tener presente que puede haber nuevas olas de contagios que lleven a tomar medidas que tengan un impacto económico, pero digamos que quitándole un poco de ruido que pueda haber en el muy corto plazo por cuenta de eso, lo que viene ocurriendo hasta ahora nos da pie para pensar que la recuperación productiva va a continuar. Ahora, si hablamos un poco de cuál va a ser la composición de ese crecimiento, pues también esta tabla me da pie para, antes de hablarles de los componentes del gasto agregado, mencionarles una cosa. Ustedes ven en esta tabla, y también se van a dar cuenta en todo el documento que publicamos, que el crecimiento esperado en el escenario base que estamos manejando ahora es de 4.7% frente a un 5,5% que teníamos antes pronosticado en el último trimestre del año. ¿Quiere decir eso que nuestra visión para Colombia sea este año más conservadora en materia de crecimiento? No, porque básicamente en niveles absolutos del PIB estamos viendo unos valores bastante similares entre el ejercicio anterior y este que acabamos de publicar. ¿En dónde está la diferencia? Justamente en que la economía se contrajo el año pasado menos de lo esperado, y en ese orden de ideas, para tener un valor similar en términos absolutos, pues la variación de este año va a ser un poco inferior. El otro elemento que de pronto no está en la presentación, pero que me parece importante traer a colación con respecto a las proyecciones de crecimiento, es cómo se ha venido recortando el rango de pronósticos. A pesar de que estamos viendo todavía una gran incertidumbre porque no sabemos a ciencia cierta cómo se va a comportar la pandemia en el futuro, pues sí, su impacto económico hoy en día está mucho más focalizado y lo podemos entender mejor, de modo que hemos reducido todo ese pronóstico que antes veíamos entre un escenario pesimista de 3 y uno optimista de 8%, a un nivel mucho más cerrado, un rango de apenas 2 puntos porcentuales de movimiento. Es decir, que vemos que esa capacidad de fluctuación y de tener sorpresas tanto positivas como negativas en materia de crecimiento, pues se ha venido acotando conforme pasa el tiempo. Ahora sí, para hablar entonces de los componentes del Producto Interno Bruto, quiero mostrarles básicamente en esta tabla que
la demanda interna va a ser el gran protagonista de la recuperación, particularmente el consumo, que es el ingrediente más importante del gasto total de la economía, va incluso a cerrar, de acuerdo con nuestro nuevo escenario, el 2021 por encima de sus niveles prepandemia, en buena medida porque el dinamismo que tuvo el gasto corriente del gobierno el año pasado va a continuar en este 2021, lo cual refleja que el Estado de alguna manera ha sido el que ha absorbido buena parte del impacto en la pandemia y ha generado unas políticas que permiten mitigar el golpe total de la pandemia sobre la economía. El consumo privado, por su parte, que es el renglón más importante de toda la demanda, lo vemos creciendo este año un 5.3% después de haber caído un 5.8% el año pasado, es decir, recuperando una parte importante del terreno perdido por cuenta, primero, de una capacidad adquisitiva que este año no se ha deteriorado de una manera importante porque estamos viendo niveles de inflación muy bajos. En segundo lugar, porque las bajas tasas de interés también se traducen no solamente en unas oportunidades de financiamiento atractivas para los hogares, sino que también han logrado de alguna manera reducir la carga de servicio de la deuda para muchos consumidores. Tercero, el hecho de que tengamos que hayamos tenido un incremento real del salario mínimo. Y cuarto, el hecho de que el efecto de las remesas como fuente secundaria de ingresos para muchas familias ha venido mostrando una gran solidez. Si tomamos eso y además le sumamos el efecto de programas que ha sido positivo de programas del gobierno como ingreso solidario, pues todo eso nos da pie para pensar que vamos a ver esa recuperación en el gasto de los hogares. Y el otro elemento importante es la inversión, que el año pasado se contrajo más de un 20%, es decir, que tuvo una caída realmente dramática el año pasado. Para el 2021 la vemos creciendo un 9.4%, perdón, de modo que cerraría este año sobre niveles de 86% el valor que tenía antes de la pandemia. Esto alentado por un lado por iniciativas de inversión privada que empiezan paulatinamente a acelerarse, pero también por el impulso que los planes de reactivación que se han dispuesto en sectores como la infraestructura y la construcción de vivienda, pues empiezan a tomar cada vez más tracción. En lo que tiene que ver con las actividades productivas, desafortunadamente el tiempo no nos da para entrar en el detalle de cada una de ellas. Más adelante les podemos lógicamente ofrecer una visión mucho más detallada de lo que estamos viendo a nivel sectorial, porque en nuestro equipo pues desarrollamos una proyección y una visión al nivel de prácticamente casi 70 subsectores de la economía. Pero lo que quiero tal vez en este espacio dejar como mensaje general es que la heterogeneidad va a continuar siendo el elemento clave del desempeño sectorial. Esa heterogeneidad se ve reflejada en el hecho de que entre todos los grandes rubros que mide el DANE en las cuentas nacionales, hay unos sectores que el año pasado lograron incluso tener un crecimiento positivo, es decir, cuyo valor de producto fue superior al del año 2019 y que van a seguir durante el 2020 mostrando un dinamismo importante. Estoy hablando de los sectores, lógicamente, que están en la parte superior de esta tabla, dentro de los cuales se destaca en particular el sector agropecuario, sector que logró ser indudablemente el más resiliente, no solamente a las medidas sanitarias, teniendo en cuenta que buena parte de la actividad de ese sector se desarrolla en las áreas rurales menos afectadas pues, por las cuarentenas, pero también el hecho de que el consumo de los hogares se volcó el año pasado de una manera muy importante al tema de los alimentos, que ha habido dinámicas interesantes a nivel de exportación de ciertos productos, pero también algo muy importante y es que el sector ha tenido en general unas condiciones climáticas recientes favorables. Tenemos también en esa categoría o en ese primer grupo de actividades sector inmobiliario, importante que tengamos en cuenta que hay un efecto de medición en ese sector que está asociado a la variación en el stock de unidades habitacionales en el país, que tiende a ser bastante inercial y por eso vemos un sector, digamos, que se comporta relativamente bien
independientemente de lo que está pasando con lo que uno se imagina que es el sector inmobiliario y es justamente la compra y venta de propiedades inmuebles. Tenemos el sector financiero que hoy en día crece mucho menos de lo que creció en el año 2019, pero que mantiene un dinamismo desde el punto de vista de su generación del valor agregado, administración pública, como ya les comenté, y también los servicios públicos, porque de alguna manera tienen una demanda mucho más estable. En el segundo grupo de actividades tenemos bastantes muy variadas, sobre todo actividades que han estado muy golpeadas por las medidas de distanciamiento social. Ahí tenemos que resaltar el tema de actividades profesionales, servicios de entretenimiento, también rubros como restaurantes, hotelería que están dentro de comercio y que han tenido una afectación bastante importante, y construcción, que fue el sector más golpeado el año pasado, pero que empieza a reactivarse en el 2021, y esa es una tendencia que estamos viendo en todo ese grupo de sectores que están en la parte baja de la tabla. Recuperan algo de lo que se perdió en 2020, no todo, pero en general tienen una buena dinámica, como hemos visto recientemente con la misma construcción, pero también con el tema del comercio, y a eso se suma un sector que es clave para nuestra economía, que es la industria, la manufactura, que la vemos creciendo este año un 5.7% para cerrar prácticamente a un 98% de su valor prepandemia, y que va a ser una beneficiada de la mejor demanda en nuestro país. El segundo tema que tiene que ver con variables, bueno, y antes de dejar, perdón, el tema de crecimiento económico, quiero dejarles también un mensaje muy importante, y es el mediano plazo. En estas proyecciones que estamos publicando hoy, nosotros tenemos una visión un poco más completa, no necesariamente infalible, porque hay muchos elementos todavía de incertidumbre sobre estas proyecciones, pero sí podemos anticipar que el impacto de esta crisis no solamente se da en el corto plazo, es decir, que no solamente está asociado a olas de contagios, restricciones o no restricciones, sino que también hay unos efectos de largo aliento de toda esta crisis. Y particularmente un tema que nos preocupa sobre la capacidad de crecimiento futuro de nuestra economía, además de las finanzas públicas que ya les voy a mencionar, tiene que ver con la destrucción de tejido productivo que hubo el año pasado, y sobre todo que esas firmas que cerraron, más que todo en los sectores más expuestos al tema del distanciamiento físico, y también sobre todo en el caso de las medianas y pequeñas empresas, que fueron las que tuvieron mayor impacto por cuenta de la pandemia, esa destrucción de tejido productivo pues va a cobrar o a tener un costo en términos de crecimiento de aquí en adelante, y es por esa razón que ustedes ven que nuestra visión de mediano plazo la hemos moderado hacia una tasa de crecimiento que va a estar por el orden del 3.4% entre el año 2022 y el año 2025. Ahora sí, si me muevo al segundo tema o al segundo indicador que viene dentro de variables reales, es el tema del mercado laboral, que estamos aquí, digamos, resumiendo a través de la tasa de desempleo urbano, que ustedes ven como nuestra proyección sugiere que vamos a tener una desaceleración de ese incremento fuerte que vimos el año pasado, pero esa desaceleración se da desafortunadamente con una tendencia de corrección bastante moderada a lo largo del tiempo. Es decir, no vemos que haya posibilidades de reducir de manera significativa la tasa de desocupación en nuestro país, pese a que tengamos una recuperación en marcha. Primero, porque la tasa de crecimiento económico no va a ser suficientemente grande como para generar una aceleración muy fuerte en la demanda por mano de obra. Segundo, porque vemos que en las estructuras de costos sigue habiendo en el sector empresarial una preferencia por acumulación de capital en lugar de acumulación o de contratación de mano de obra. Y tercero, porque parte, digamos, de esa diferencia en costos tiene que ver con la estructura del mercado laboral, que tiene bastantes rigideces en nuestro país. De modo entonces que si le sumamos esa necesidad de cambio estructural que hay en el mercado laboral,
los costos y también la manera como la misma economía se va a recuperar, la conclusión que vemos es que la manera en la que va a corregir el desempleo va a ser relativamente lenta y por lo tanto, tanto en 2021 vamos a ver un desempleo en promedio a nivel urbano del 16,5%, pero también en los años siguientes continúa esa tasa de desocupación sobre niveles de 2 dígitos y eso también, digamos, tiene un efecto sobre la capacidad de crecimiento de la economía. El último punto de las variables reales son las finanzas públicas, en las cuales creo que el mensaje importante que queremos dejar con esta actualización de proyecciones es, por un lado, en el corto plazo vemos que el déficit del gobierno nacional entre 2020 y 2021 se corrige de una manera marginal, ¿cierto? En una proporción relativamente pequeña. Ya en unos minutos el gobierno nos va a dar a conocer el plan financiero para este año y ahí tendremos, digamos, de parte de las propias autoridades una versión un poco más certera de cuáles pueden ser esos niveles, pero lo que nosotros vemos es que parte de los problemas que vienen del 2020, tanto en el frente de ingresos como de gasto, se van a trasladar también en el 2021. ¿A qué me refiero con eso? A que vemos que el ingreso tributario va a estar afectado por el tema de, digamos, de la caída de la economía y de la reducción de los beneficios para las empresas el año pasado y eso se va a traducir entonces en un recaudo de ingreso de impuesto, perdón, a la renta menor. También en el frente del gasto vemos que lo razonable es suponer que el programa de ingreso solidario y el programa de apoyo al empleo formal se van a extender durante todo el año 2021, entonces también vemos unas presiones de gasto importantes y la conclusión de todo esto es entonces que en lugar de la corrección que anticipaba el Comité Consultivo de la Regla Fiscal que podía darse este año, lo que vamos a tener es un déficit que entre 2020 y 2021 cambia relativamente poco. Pero el segundo mensaje importante tiene que ver con el mediano plazo. Y es que básicamente si ustedes ven la senda que nosotros estamos estableciendo como escenario base para el déficit del gobierno nacional central y como resultado de ese déficit también el nivel de saldo de la deuda del gobierno nacional, lo que ustedes pues pueden darse cuenta es que viene en los próximos años un ajuste del déficit, pero va a ser un ajuste mucho más gradual de lo que está planteado en el marco fiscal de mediano plazo. Esta proyección la hacemos y esa gradualidad la hacemos un poco incorporando el mensaje que dejó la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo hace poco evaluando la economía colombiana y que abogaba justamente por un ajuste más gradual de las finanzas públicas en los siguientes 5 años con el propósito de evitar que ese ajuste o que ese proceso de consolidación fiscal pudiera afectar la recuperación que nuestra economía va a estar experimentando, que todavía es muy incipiente, pero también digamos, supone algo muy importante y es que haya un ajuste no solamente en los frentes que hoy en día son de dominio público, particularmente en cambios al estatuto tributario que logren hacer un incremento en el recaudo, que es una de las grandes debilidades estructurales de nuestras finanzas públicas, sino también que haya un ajuste a la regla fiscal que puede cubrir muchos temas, pero uno de ellos es ajustar el nivel de déficit estructural que vamos a tener en el futuro, porque la regla tal como está hoy en día establece de manera estricta que en el año 2022 tiene que haber un déficit estructural del GNC de 1% y realmente lo que vemos es que va a ser bien difícil llegar a ese nivel. Entonces, para lograr esa gradualidad, uno de los elementos que queremos subrayar es que va a ser necesario hacer un ajuste no solamente al nivel de déficit estructural, sino también a otros elementos de la regla fiscal que haga que su aplicación a partir de la excepción que se determinó para el año pasado y pues efectivamente nos devuelva un sentido de credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, lo que sería consecuente a nuestro modo de ver
con un crecimiento en los próximos años más pausado del endeudamiento del GNC y por lo tanto que termine a la vuelta de un tiempo convirtiendo hacia una tasa cercana al 70% del Producto Interno Bruto. Pasamos al tercer de los temas que les quería compartir en el espacio de hoy, que es sector externo y tasa de cambio. Con respecto a la balanza comercial, lo que vemos es que estuvo el año pasado nuestro déficit de bienes con el resto del mundo más o menos sobre los 10.000 millones de dólares. Para el 2021 vemos un déficit de 9.700 millones, es decir, se corrige ligeramente porque estamos esperando indudablemente un mayor valor de exportaciones, más o menos unos 5.500 millones de dólares más de exportaciones para el año, muy apoyado y muy apalancado en la mejora de los precios de las materias primas que ya les mencioné. Pero un poco la contrapartida de eso es también un incremento en el valor de las importaciones, también del orden cercano a los 5.000, un poco más de 5.000 millones de dólares en la medida en que la demanda interna empiece a repuntar. Eso se ve reflejado con un déficit en cuenta corriente que se amplía ligeramente este y el próximo año en la medida en la que la absorción, el gasto en la economía, la demanda interna se recupera, pues viene esa reacción de alguna manera del déficit en cuenta corriente que también se explica en una proporción importante por el hecho de que esperamos que se reactiven los pagos de dividendos al exterior una vez que hayamos pasado, digamos, lo más negativo en términos de resultados corporativos de filiales de matrices del exterior que empiecen entonces a mandar unos dividendos más altos de aquí en adelante. Con relación a tasa de cambio, yo quiero aquí resaltar un mensaje que es el que siempre tratamos de dejar cuando hablamos de proyecciones de tasa de cambio, y es que los niveles que ustedes ven aquí establecidos como lo que vemos para el futuro son niveles, digamos, de convergencia, es decir, es lo que de acuerdo con nuestros modelos es el nivel de tasa de cambio nominal acorde con el funcionamiento de la economía. El nivel en particular de la tasa de cambio spot, que es lo que preocupa en el día a día a muchos de ustedes, depende no solamente de esos factores fundamentales, sino también elementos técnicos del mercado, muchos de los cuales es muy difícil anticipar de manera precisa en un espacio de tiempo muy prolongado. Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que la tasa de cambio de 3.550, que es nuestro promedio esperado para el 2021, es esa tasa de convergencia que es función de los fundamentales de nuestra economía. Eventualmente podemos tener circunstancias de mercado que nos lleven a niveles superiores, como es lo que estamos viendo ahora, o bien a niveles inferiores, pero una vez quitado ese o corregido ese movimiento de corto plazo, pues lo que vemos son estos niveles promedio que son consecuentes con el comportamiento de la economía, y eso se traduce también en una visión de mediano plazo para el peso dólar, que está en buena medida determinada por lo que pasará con el índice de tasa de cambio real, que como nos muestra la gráfica de la derecha va a tender a converger a un nivel cercano de devaluación real del 2,5%, es decir, que vemos hacia el mediano plazo que esa devaluación de la tasa de cambio real se va a ver también en un valor de tasa de cambio más alto hacia niveles de 3.700 a la vuelta de unos años. En lo que tiene que ver con el último gran tema que les quería presentar en la sesión de hoy, inflación y tasas de interés, de nuevo hay dos elementos que entran en juego, como hemos venido insistiendo a lo largo de esta presentación. Están por un lado factores positivos que nos dan esperanzas y nos señalan oportunidades, pero también riesgos que tenemos que tener muy presentes. En materia de inflación, ¿qué quiero resaltar? En primera medida que venimos de un año 2020 en donde la inflación cerró en mínimos de muchas décadas, desde el año 1955, de hecho en Colombia no se veía una tasa de inflación al consumidor tan baja como el 1,6 que vimos el año pasado.
Y en el muy corto plazo, es decir, hasta probablemente este mes de abril, marzo, abril, pues vamos a seguir viendo tasas realmente bajas. Cuando nos movamos ya para el segundo trimestre del año, así como en el Producto Interno Bruto había un efecto base importante, así también en este caso vamos a ver que hay un efecto base importante jugando en la inflación, y ese efecto base va a ser que la inflación pueda superar para mediados de este año el nivel del 2% y que posteriormente hacia el cierre del año cerremos en 2,4, pero si fuéramos a extender esa línea para los meses siguientes, más o menos al cierre del primer trimestre del 22, es decir, alrededor de unos 12 meses, estamos viendo inflaciones del orden del 2,8%. ¿Qué es lo que va a explicar ese comportamiento? En una muy buena proporción el hecho de que hay una aceleración en el componente de regulados, componente que el año pasado se moderó de manera significativa por todos los alivios que el gobierno dispuso en las tarifas de algunos bienes para tratar de mitigar un poco el impacto de la pandemia sobre las finanzas de los hogares colombianos. Se empiezan a revertir esas medidas y por la vía de esa reversión viene también esa corrección que también se da en el caso de los precios de los combustibles, teniendo en cuenta el cambio en la tendencia de los precios del petróleo. También vemos otro de los componentes que se acelera un poco este año es el de bienes, no una aceleración de la misma proporción que la estamos viendo en los regulados, pero sí cambiando de tendencia de manera importante, y lo que ayuda un poco a amortiguar ese incremento de los precios de esas dos primeras categorías es, primero, una evolución de alimentos que es favorable al indicador total, porque estamos viendo que en general van a prevalecer buenas condiciones de oferta de alimentos, y también porque el tema de servicios se va a mantener relativamente controlado. Como resultado de eso, entonces cerramos el año a una tasa inflacionaria realmente muy similar a la que teníamos en el escenario anterior, y un nivel de convergencia en el mediano plazo más hacia los niveles que son objetivo del Banco de la República, puntualmente la meta del 3%. Todo esto, ¿cómo se ve reflejado en materia de tasas de interés y sobre todo de política monetaria? Pues nosotros estamos viendo realmente dos momentos distintos de decisiones de cara a la tasa de intervención del Banco Central. Un primer momento que va entre hoy y aproximadamente el tercer trimestre de este año, en donde lo que vemos es que el balance de determinantes para las decisiones del Banco de la República va a seguir manteniéndose en líneas generales muy similar a lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, una economía que está en recuperación, todavía incipiente, que tiene lo que llamamos desde el punto de vista técnico todavía una brecha de producto negativa, es decir, la economía operando todavía con unos excesos de capacidad instalada, una inflación que empieza lentamente a acelerarse, un balance de riesgos en los mercados financieros que empieza a ser, digamos, a mostrarnos señales de alerta, pero nada que vaya a llevar a una actuación inminente de la autoridad monetaria. Ya para el último trimestre del año empieza a cambiar ese balance y empieza a sugerirnos incrementos de tasas. Primero, porque esperamos que ya para ese momento la recuperación haya ganado más tracción. En segundo lugar, porque la misma evolución de la inflación va a llevar a conducir a un ajuste de tasas para que la tasa real no pase a un terreno excesivamente expansivo. Lo que quiero decir con eso es que si tenemos alzas en la inflación y la tasa de intervención se queda en niveles absolutos fijos, pues eso lo que va a hacer es que el nivel de acomodación de la política monetaria se vaya automáticamente hacia un terreno cada vez más expansivo, lo cual es algo que nosotros creemos que el Banco Central va a evitar. Y en tercer lugar, porque vemos que hacia el cierre del año, pues vamos a tener un panorama, digamos, de riesgos, no solamente globales,
por lo que ya está empezando a ocurrir en los mercados de renta fija, los temores de inflación en Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino también porque va a ser un año o un momento más bien de, digamos, de decisiones de fondo con respecto, por ejemplo, a la calificación de riesgo de Colombia, frente a la cual aprovecho pues la ocasión para decir que nuestros análisis indican que la probabilidad de tener al menos una reducción de esa calificación está en el orden del 57%. Esto quiere decir que es probable que pueda haber un deterioro de la calificación soberana que tenga repercusiones negativas sobre el canal financiero y que en ese sentido para tratar de preservar o de acotar esos riesgos, pues el Banco Central creemos que va a actuar de manera responsable subiendo su tasa de referencia y en buena medida la combinación sobre todo de lo que pasa más adelante con inflación y crecimiento nos muestra un ciclo de alzas en las tasas que va a ser un ciclo no agresivo, no va a ser una cuestión, pues digamos, de incrementos muy pronunciados de un periodo a otro, pero sí continuos en la medida en que la economía vuelva un poco a mostrar esos parámetros mucho más, digamos, en línea con los niveles razonables de mediano plazo. Y cierro finalmente ya la presentación para dar espacio a resolver preguntas con nuestra visión para la deuda pública interna, particularmente para los títulos de test tasa fija, porque son una referencia muy importante, no solo para los operadores de mercado, sino también para la fijación en general de tasas de interés en la economía. Esos títulos o esa curva más bien ha tenido recientemente lo que se denomina un empinamiento, es decir, que la diferencia entre las tasas de los títulos de largo y las de corto plazo se ha venido ampliando, es decir, tenemos una mayor prima de riesgo temporal en la curva local, lo cual es consecuencia de la misma, del mismo empinamiento que hemos visto en la curva de tesoro, la presión en ese mercado, las preocupaciones en torno al tema inflacionario, etcétera, etcétera, que ya mencioné en el caso de Estados Unidos, pero también un poco ese factor de riesgo que está, digamos, teniendo hoy Colombia en relación con su perfil soberano. La combinación de todo eso nosotros la vemos como una combinación que va a seguir generando preocupaciones a lo largo del presente año. Eso sumado a los planes de financiamiento que el gobierno en unos minutos va a dar a conocer, a nuestro modo de ver, de acuerdo pues con nuestros modelos, se traduce en una pendiente de la curva que va a mantenerse elevada, es decir, que frente a los niveles que hemos visto recientemente, pues no vemos que haya mayor espacio para la corrección. Habiendo dicho eso, entonces, pues la economía va a tener en el corto plazo la posibilidad de seguir operando con una tasa de corto plazo en mínimos históricos, pero el factor, digamos, de cautela viene por cuenta del mercado de renta fija, particularmente en la parte media y larga de la curva de test, y de esa manera, pues, digamos, entonces es que se configura esa visión de la que les he venido hablando. Y ya para darle paso a las preguntas, pues simplemente concluyo diciendo que vemos el año 2021 con optimismo cauteloso, con la perspectiva de que las cosas van a mejorar con respecto a lo que vimos en el 2020, que la recuperación va a continuar, pero que también hay unos elementos de riesgo que tenemos que tener presentes y por lo tanto entonces 2021 es un año de transición en donde esperamos indudablemente que las cosas vayan siendo mucho más favorables en el manejo de la pandemia de cara al 2022 y que por ende pues logremos construir las bases de un crecimiento sostenible y equitativo más adelante. Eso tiene que ver con la presentación que les quería mostrar y ya ahora entonces vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar muy amablemente en este chat. Voy a empezar con una pregunta que tenemos por aquí. Veo varias preguntas de mercados. La primera tiene que ver con
¿Cuál es la explicación del aumento del dólar en Colombia en los últimos días? Está muy relacionado con lo que he venido hablando recientemente de esas expectativas de inflación al alza en Estados Unidos, que están, digamos, justificadas por un factor objetivo, y es que el IPC en Estados Unidos lo vemos en los siguientes trimestres incrementándose, incluso por encima del 3%, por factores puntuales que están asociados al rubro de energía, también el efecto base operando, etcétera, etcétera, pero sube la inflación en el corto plazo. Pero más que eso, también hay temores de que la combinación de un alto estímulo monetario y también un paquete de estímulo fiscal muy grande, pues termine traduciéndose en mayor inflación. Todo eso se ha expresado a su vez en tasas de interés más altas en el mercado de los tesoros de Estados Unidos, y eso ha generado un movimiento realmente global que incluye lógicamente los mercados emergentes y Colombia. Entonces lo que vemos es, nosotros digamos no somos de la visión pues que vayamos a tener un crecimiento desbordado de la inflación en Estados Unidos, pero sí es una señal de alerta que vemos sobre todo materializándose de una manera mucho más concreta en el mercado de deuda pública y también con episodios, digamos, de incremento en la tasa de cambio. Nos preguntan por aquí si la lentitud en el proceso de vacunación le puede pegar al crecimiento de la economía. Creo que eso es una buena pregunta que que nos hace Javier Díaz, porque me da pie para decir algo, y es que yo creo que independientemente del ritmo al que avance la recuperación en Colombia, yo creo que ese programa en el corto plazo va a terminar llevando no necesariamente a que los nuevos casos de coronavirus dejen de crecer y que evitemos, por lo tanto, nuevas olas de contagios, sino que paulatinamente va a empezar a incidir en una menor afectación de las poblaciones más vulnerables. Eso, en última instancia, pues debería primero generar unos menores niveles de mortalidad y a renglón seguido también una reducción en el uso de unidades de cuidados intensivos. Pero digamos, lo que dicen los expertos es que de todos modos la aplicación de las vacunas no necesariamente va a implicar llegar a la inmunidad de rebaño este año. Es decir, si nos imaginamos la vacuna como la solución que nos evita, digamos, las medidas restrictivas en lo sanitario y poder, digamos, dar la pandemia por superada definitivamente en el año 2021, no, pero sí va a ser una herramienta que va a hacer que cuando se dé una aceleración de los casos, pues la necesidad de adoptar esas medidas restrictivas que generan un daño sobre el funcionamiento de la economía conforme pase el tiempo, pues va a ser un poco menor. Por aquí me hacen otra pregunta que es importante la hace Joaquín, y es si las proyecciones de Producto Interno Bruto tienen en cuenta reforma fiscal, pensional y otra. Esa es una pregunta muy importante, Joaquín, porque creo que es algo que vale la pena dejar muy claro. Nuestro pronóstico, tanto en crecimiento como también en lo fiscal, incorpora que sí se aprueba este año una reforma tributaria. Por un lado, también supone que sí es efectiva la venta de la participación de la nación en ISA a Ecopetrol, ¿cierto? Que esas dos cosas pasan este año, pero en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, nosotros tenemos una expectativa más conservadora de recaudo de esa reforma. Nosotros creemos que lo razonable, teniendo en cuenta las experiencias de reformas en el pasado, es que una buena reforma pueda obtener a lo sumo 1% de Producto Interno Bruto de mayor recaudo. Estamos hablando en pesos corrientes más o menos de unos 10 billones de pesos adicionales al año, y que además ese mayor recaudo se vaya dando de manera escalonada, porque creo que la intención acertada del gobierno es no, digamos, demandar ese esfuerzo adicional de una sola vez, sino irlo acoplando conforme pase el tiempo. Entonces, esa reforma
es la que tenemos incorporada, una reforma de esas características es la que tenemos incorporada en nuestros escenarios. A eso se le suma lo que ya les mencioné y es que esperamos y de hecho pues aprovechamos esta publicación para un poco también hacer la invitación a que se debata más en el país el tema de la necesidad de ajustar los parámetros de la regla fiscal para permitir que haya esa gradualidad en el ajuste fiscal. Entonces sí estamos de alguna manera implícitamente asumiendo que va a haber un cambio en esa dirección en la reforma fiscal que vamos a tener en este 2021, pero lo que no tenemos incorporado es reforma pensional o reforma laboral. No porque ellas no sean importantes, creo que es de las cosas realmente determinantes para un mejor comportamiento de la economía en el mediano plazo, pero pues también hay que ser consciente del momento político que va a estar viviendo el país, que no, digamos, permite que haya el espacio para que haya muchas reformas y que más bien los esfuerzos se concentren en los temas que ya les mencioné. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta importante que me parece es la reducción de la calificación de riesgo. ¿Qué impacto esperado tendría sobre la tasa de cambio? Nosotros, pues al respecto de eso, lo que queremos pues aprovechar es primero para que ustedes lean un análisis que hicimos a finales del año pasado, muy pormenorizado de ese tema de la calificación de riesgo, de cómo a nuestro modo de ver las agencias calificadoras van a tener unos criterios este año de calificación tal vez distintos a los que hacen en condiciones normales, que tengan en cuenta más la evolución de la pandemia, el manejo de la misma, su impacto fiscal, etcétera, etcétera. Pero también habla de ese reporte de los efectos sobre el mercado. Y lo que concluye ese análisis es básicamente que los efectos sobre el mercado cambiario tienden a ser efectos muy de corto plazo, por un lado, y también efectos que no necesariamente se dan en gran proporción cuando se baja la calificación, sino que suelen darse con las señales previas, particularmente con los cambios de perspectiva de la calificación que ya ocurrieron en el caso de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que probablemente una buena parte de lo que vimos en el año 2000, digamos, en 2020 parte de ese movimiento, pero sobre todo lo que hemos visto en las últimas semanas en el mercado cambiario, pues ya nos están reflejando de alguna manera una posibilidad que están viendo los agentes de un cambio en la calificación de Colombia, porque además también hemos visto una ampliación en las primas de riesgo país. Entonces, esto me da pie para decir que los mercados normalmente buscan anticiparse a esos acontecimientos y que a mi modo de ver, parte de esa anticipación la hemos visto justamente en los movimientos que han tenido lugar hasta el momento. Y ya la última pregunta para poder, digamos, cumplir con el horario y no extendernos más de el tiempo que habíamos dispuesto. Justamente lo que decía la pregunta relacionada con el tema de la calificación, ¿ven probable que se pierda el grado de inversión? Pues yo creo que si lo fuéramos a poner en un número puntual, diríamos el 57%, que es justamente digamos, el nivel que estábamos estimando en su momento que iba a ser. Y por aquí quiero aprovechar también una última, la ñapa de pregunta que está relacionado con todos estos temas. El aporte de la reforma tributaria, ¿cuál puede ser en términos de producto de PIB para que las calificadoras no hagan un downgrade a Colombia en el 2021? Nos la hace Hernán Alzate. Hernán, la respuesta que tenemos es yo creo que las agencias calificadoras son conscientes del momento político que está viviendo el país, de que de pronto a través de una sola reforma pasada en plena pandemia, yo creo que
poder resolver todas las necesidades estructurales de recursos que hay en nuestra economía, en nuestras finanzas públicas, no es tal vez factible. Y en ese sentido yo creo que así sea sobre un monto mucho menor, como ya lo dije, yo creo que a lo sumo podríamos aspirar a una reforma de 1% del PIB que se consiga al cabo de un tiempo. Yo creo que incluso ese tipo de reforma mucho más aterrizada a la realidad de nuestro país hoy en día podría ser suficiente para evitar una rebaja de la calificación hoy en día. Es decir, que yo creo que la reforma, independientemente de su recaudo efectivo, lo que serviría es como señal de que Colombia sigue siendo, a pesar de las dificultades, un país en donde se mantiene la disciplina fiscal y cuando llega el momento de tener que hacer reformas que apunten a la estabilidad de las finanzas públicas, pues se terminan tomando y en ese sentido eso es lo que le ha valido a Colombia, digamos, su confianza y su reputación entre los inversionistas internacionales a lo largo de las últimas décadas. Y ya con eso entonces, ahora sí cumplimos el tiempo previsto. Les agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Sé que hay muchas preguntas, por ahí vi que se quedaron bastantes en relación con el tema de mercados, de fondos de inversión colectiva. Los invitamos pues a comunicarse tanto con las personas de la fuerza comercial que los atienden en esos temas, como también con el equipo de Asset Management se pueden apoyar para resolver esas inquietudes. Esperamos que el material y que lo que dijimos en este espacio haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto en otros espacios de transferencia de conocimiento como el que acabamos de tener hoy en día. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, por su presencia y una feliz tarde. Hasta luego.